Nosotros preparamos un tramo donde se está debatiendo en el Senado, en la comisión, el RIGI. El RIGI, ¿sí? ¿Qué es el RIGI? Es el régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, ¿sí? Y el tramo que preparamos es un tramo donde está exponiendo el secretario de Energía, ¿no? Y tiene un diálogo, está interlocutando en ese momento con una senadora radical y se entera in situ que este régimen de incentivo para grandes inversiones establece un marco legal bastante perjudicial para los intereses de la Argentina, fundamentalmente en lo que hace a el recurso judicial ante un problema o un conflicto entre partes, esto es decir, entre el Estado provincial y municipal o el Estado nacional y las empresas que están llevando adelante las inversiones, ¿sí? ¿Qué dice el RIGI? Bueno, dice que las empresas que inviertan en el país en minería, en hidrocarburos, en producción agrícola ganadera, podrán recurrir al CIADI, ¿sí? A los organismos internacionales, a la justicia de los países de orígenes de estas empresas, prescindiendo del marco legal nacional y omitiendo la justicia nacional, ¿sí? Y se da una situación muy particular, ¿no? Claro, creo que lo más destacable es que quedan fuera de la jurisdicción nacional incluso en la aplicación de las leyes. Ya ni siquiera hablamos de un tribunal de cómo va a interpretar esas leyes, sino que por definición ni siquiera está bajo jurisdicción de las leyes argentinas. Exactamente. Recuerda un poco a un régimen de tipo zona franca, pero las zonas francas están localizadas geográficamente en un punto. Acá la empresa que participa de este régimen podría participar en todo el territorio nacional. Zona franca de 3 millones de kilómetros cuadrados. Podríamos llegar a tener una empresa, digo yo, sí, que se beneficia de este régimen, y otra empresa competitiva que es nacional, que es preexistente, que no está abarcada por este régimen, sí, y se transforma en una especie de competencia desleal. Ajá. Es como dos sistemas jurídicos en el mismo territorio. Exactamente. Pero si te parece, vamos a ver ese tramo y después vamos a comentar algunas cosas más que están presentes en este régimen de incentivo para las grandes inversiones. Ante un planteo, para contestar así, había quedado entre un planteo que habíamos hecho, particularmente yo, entre el 163 y el 222, que lo que se planteó, que ahora el senador Lustó le suma al 191, se planteó que en todo caso, si generaba mucha confusión la redacción, iba a volver a sus oficinas, iba a evaluar para ver la manera de que quedara clara la contradicción entre el 163 y el 222. Entonces es como toda la comparación. Cuando uno lo lee a priori, sí. A veces es... yo no... Sí. Bueno, no importa. Yo no... Digamos, cuando lo leí, uno lo siente y dice, bueno, parece que acá las provincias no pueden hacer nada. No, esto es... Pero cuando lo lee más detenido, lo primero que dice, destaca el ejercicio legítimo de las jurisdicciones provinciales, es decir, parte del reconocimiento de las potestades de las provincias. Y después lo que le está pidiendo el régimen, en estas condiciones de borde que tiene el régimen, es lo que la doctrina de la Corte Suprema se llama de la no interferencia, es decir, no dictes normas que violen, restrinjas, etcétera, este régimen. El resto, sé lo que quieras, pero el otro es adherir. Ah, bueno, es que el 191 no lo había leído, lo estaba leyendo mientras lo explicaba, no, por eso no tengo respuesta, pero sí te quiero explicar lo que es la doctrina de la Corte de la no interferencia, es decir, no dictes normas que violen, infrinjan, perjudiquen, etc. Este régimen
si aún hayas adherido o no hayas adherido. Y no te tenés que ir al CIADI, como alguien me pareció escucharle. No, dice la justicia federal. No, el 163 dice justicia federal. El que se va al CIADI es el inversor. No, discúlpame. Acá dice justicia federal. 163. Pero no importa. Por ahí estoy equivocado. Ahora, no, dice, deberá en forma inmediata dice cualquier nombre por la cual se restrinja. A ver, deberá en forma inmediata impedir su aplicación si realmente lo genera. Si no lo genera, lo que está fijando es quién se va a expedir. Perfecto, pero no me diga que no hay la justicia federal, no me digan que es el CIADI. Está bien, parece que le está diciendo lo que tiene que hacer, pero... No, pero en caso que proceda. Quizá la redacción no es feliz, de eso estoy de acuerdo. No es feliz. No es feliz. Sí, por eso, no es feliz. Listo. No es feliz la redacción, Enrique. No, llamativo. Yo cuando lo vi esto en la comisión, ¿no? Me llamó la atención el profundo desconocimiento, ¿no? del funcionario público, de un funcionario público que está ni más ni menos que a cargo del área de energía en el país, ¿sí? Que teóricamente, por temática, es uno de los que trabajó en la redacción de claro. Una de las dependencias del Estado que se supone que participó en la redacción de este tipo de reglamentos, de esta norma. Ah, no, yo pensé que se había hecho la normativa en algún estudio jurídico de afuera. Claro, no estaba confundido, no. Seguramente, sí, debe haber sido. Bueno, no, por eso me llamó profundamente la atención, me preocupa. Y otra cosa, ¿no? También, o sea, no, el 191 no lo leí. Gracias por la honestidad. O sea, no leyeron la ley que... A ver, los funcionarios del gobierno nacional que tienen que ir a defender esto a la Cámara de Senadores no leyeron lo que van a defender. O sea... a mí me recordaba la cuestión del CIADI. Vos sabés que a la doctrina Calvo. Ajá. Doctrina Calvo, bueno, repasemos un poco. El presidente siempre idolatra... Que no tiene nada que ver con Carlín Calvo. No. El presidente hace un gran rescate del siglo XIX, sí, de Roca, de Alberdi. Y en esa época se daban muchas situaciones de capitales ingleses, franceses, que venían a Argentina, sí, a hacer sus negocios, pero no querían estar bajo jurisdicción de la ley argentina. Sí. Sino que querían hacerlo bajo las leyes de sus países de origen. Inglaterra, Francia, Holanda, el que corresponda a cada caso. Sí. Esto no solo pasaba en Argentina, sino también pasaba en Uruguay, Chile, Ecuador. En toda América pasaba lo mismo. En Estados Unidos también pasaba esto. El Estados Unidos de ese tiempo no es el Estados Unidos actual. Todavía se había transformado en una superpotencia. En un país como Argentina, donde el 50% de la población era extranjera, aproximadamente, eso era un serio problema. No estamos hablando de que solo algunos querían quedarse fuera de la jurisdicción nacional, sino que en realidad todos. Y eso implicaba que ninguno pagara aduana, que, bueno, no hubiera dos categorías de ciudadanos. Sí. La doctrina Calvo, que fue no me acuerdo ahora, pero la adoptó todo el continente americano, establece que en cada país rige las leyes de su país y que un extranjero que viene al país
debe regirse con las leyes del lugar donde está ejerciendo su actividad, claro, no con las leyes de su nacionalidad, de su lugar de origen. Básicamente, estamos en una dar marcha atrás con más de 100 años de doctrina jurídica que ha defendido todo el continente americano, pero en particular Argentina. En Argentina la doctrina Calvo, la doctrina Drago, a veces se las confunde, pero son dos doctrinas diferentes. Son doctrinas que caracterizaron al gobierno de Roca. Claro. Muy reivindicado por la actual administración. Y esto se transforma en una contradicción, porque ahora lo que quieren es crear un sistema paralelo, independiente, que no estén bajo el régimen de las leyes nacionales. Igualmente, a ver, para mí, sinceramente, lo que quiera reivindicar este gobierno en materia de política histórica argentina no tiene mucha sustentabilidad, no tiene mucha sustancia, ¿sí? Uno, por ejemplo, uno lo escucha a Milei comparándose con Pellegrini, con Roca. Digo, más allá de la adhesión que uno pueda tener como argentino, ¿sí? En este caso, porque estamos hablando de política nacional, de política argentina, esta generación del 80 particularmente ponía el énfasis mucho en la inversión pública, en el Estado, en el desarrollo del Estado como un Estado presente, ¿sí? Un Estado presente desde la elaboración de los sistemas de control, el registro civil, las normativas, el código civil, es decir, un montón de cuestiones que hacen a la centralidad de lo que es el Estado en el mundo moderno, en el capitalismo moderno, ¿sí? Y en esa época, al menos el Estado como era en ese momento, quería decir que era nuestro Estado. El Estado de los que gobernaban en ese momento y no estar a merced de estados extranjeros. Claro, es decir, Roca, Pellegrini, insisto, Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña o Luis Sáenz Peña, el hijo, digo, jamás se les hubiese ocurrido decir que el Estado es un organismo criminal, una organización criminal que está creada para robarte. O sea, eso sería realmente... O sea, el pensamiento en particular de Javier Milei, de Javier Milei, la hermana, Santiago Caputo, algunos 2 o 3 que se llaman libertarios, está completamente en las antípodas de lo que es la generación del 80. Sí, se observa también que si se llegara a aprobar esta legislación, al menos este capítulo de la legislación, una legislación muy extensa, podría llegar a generar 2 tipos de empresa en Argentina. Claro. Una empresa que se rige fuera de la jurisdicción argentina, bajo leyes extranjeras, compitiendo con otra empresa que, bueno, tuvo mala suerte de nacer antes y se tiene que regir por las leyes locales. Porque entonces estamos hablando de impacto incluso en leyes laborales, en leyes de compraventa, en contratos. ¿Cómo resolvés eso cuando tenés 2 empresas, quizás incluso en el mismo rubro, competitivas, cada una regidas por leyes diferentes? Pero incluso vamos a ejemplos un poco más concretos. Primero, el RIGI le ofrece una estabilidad jurídica de 30 años a las empresas, ¿sí? Es decir, una estabilidad de estas nuevas normas que quiere imponer la ley Bases, que incluyen entre otras cosas lo que ya mencionábamos, ¿no? El recurso a tribunales exterior de las casas de orígenes de cada una de las empresas. Ingresar capitales al país sin pasar por el mercado de único cambiario, es decir, entrar dólares al país y ni siquiera mandarle un correo electrónico al Banco Central: hola Banco Central, estoy ingresando al país 200 millones de dólares, ¿no? Recordemos, eso significa que son dólares que no entran al país, por lo tanto el país no va a poder pagar la deuda externa. Claro. La deuda pública que está mayoritariamente en dólares. En materia de administración pública nacional, ¿cómo es ciencia ficción esto, Enrique? Yo no lo he visto nunca. Hay muchas cosas a explicar. Por lo pronto, el proyecto vuelve a trabarse en la Cámara Alta. Vuelve a entrar en negociaciones. Seguramente estaremos en las próximas semanas hablando más de esto, ¿no es cierto? Perdón, quería... Sí, otra cosa más. Digo, exime a las empresas de, por ejemplo, de importar bienes de capital de lo que sea. Esto está despertando mucho rechazo
Porque uno podría decir, bueno, es una peleita entre el gobierno nacional y la oposición y no se ponen de acuerdo y vamos a ver qué pasa, porque yo la verdad no doy fe que en el Senado exista la capacidad política de no aprobar esta ley, ¿no? Puede pasar todavía que el Senado la apruebe y que mi ley consiga los votos que necesita en el Senado, pero exime a las empresas de importar bienes de capital, es decir, esto funde a la industria nacional, ¿sí? Una empresa extranjera que viene, hace una inversión importante, ¿sí? Una inversión, por eso régimen de inversiones, ¿cómo es? Régimen de incentivo a las grandes inversiones, es decir, son empresas que van a ir a hacer grandes inversiones, pero de repente, supongamos, tienen que comprar caños sin costura, ¿sí? Y como Techin los tiene un poco más caro, esta legislación le permite traerlo de China, de Estados Unidos o de donde sea, ¿sí? Perjudicando a Techin y a todo lo que genera Techin, por decir Techin, ¿no? Pero supongamos tiene que comprar guantes de látex y los productores de guantes de látex de Argentina los venden cada par a 20 centavos de dólar. China te los vende a 5 centavos de dólar. Bueno, venga, cómprese en China, ¿sí? Sí, pasa eso que también, y después lo pueden colocar en el mercado nacional, ese mismo producto. Totalmente. Realmente es preocupante porque va a crear dos empresas, o tres, digamos, empresas en el mismo nivel, el mismo rubro, competitivas entre sí, pero con régimen legales diferentes. A eso lo solemos llamar competencia desleal. Cuando uno tiene una ley diferente al de tu competidor. A mí me gusta mucho el concepto que usa Joseph Stiglitz para describir algunas de las cosas que pasan en el capitalismo latinoamericano, cuando habla que la forma que adquiere el capitalismo en América Latina es un capitalismo de pillaje, ¿no? De pillaje. Sí, él dice que existe un capitalismo con muchas restricciones y regulaciones, que es el capitalismo que se da en el mercado europeo, en la Comunidad Europea, una economía de libre mercado con algunos controles, que es la de Estados Unidos, es decir, donde existe libertad de mercado, pero unos controles importantes, menos que en la Unión Europea, y un capitalismo que es de libertad de mercado y sin ningún tipo de control, que es el capitalismo que se da en América Latina y lo califica como capitalismo de pillaje.